Así que cuando tenemos visitas queremos que usted vea lo mejor de nosotros, así que bienvenidos, ¿verdad? Pero quisiera que nos dijera su nombre, por favor. Tenemos primero allá Raquel López. Raquel López. ¿Nos visita de dónde? De Winchester. Winchester, ok. ¿Y es de nacionalidad? Mexicana. Mexicana. Bienvenido. ¿Cuánto damos un aplauso? Raquel. Tenemos que se sienta en casa, pero también tenemos dos señoritas más que nos gustaría que nos dieran su nombre, por favor. Perla. Perla, ok, bienvenida Perla. ¿De dónde nos visita? Winchester. Winchester. ¿Y qué nacionalidad? Mexicana. Bienvenida. También tenemos a Carolina. Carolina, bienvenida. Carolina, ¿su nombre? Carolina. ¿De dónde nos visita, perdón? Winchester. Winchester. ¿Y es también de dónde? De México. Bienvenidos. Damos una parte al Señor. ¿Nos pueden dar una tardecita, por favor? Ya, ok, ya les dieron una tardita, por favor llene su información ahí. No se preocupe que no es nada para migración, ok, es para nosotros nada más. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. La verdad que es un gusto tenerles y esperamos que lo vean ustedes como su casa, ¿verdad? Hay hermanos que estarán dispuestos a hacerles sentir bien en la casa del Señor. Esperamos que nos tomen como su familia. La palabra de Dios nos dice que es tan bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Ven, así que damos la parte de la bienvenida de ellos. Queremos dar algunos anuncios, hermanos. Tenemos nuestra hermana Gladys nos va a presentar algo en esta linda mañana, ¿verdad? Para no más no hablar, vamos a pasar a la hermana Gladys. Adelante, hermano, por favor. Sí, buenos días, espero que se hayan gozado, ¿verdad?, con estas alabanzas, todas directas para nuestro amado Señor. Y los anuncios son, nosotros tenemos la agenda semanal, ¿verdad?, los martes, es Ministerio de Damas, es en la casa, en la comodidad de su casa, y es por Zoom. Para los que nos están viendo en Facebook, solamente tienen que poner el número de participante, que es 8522449691, y con ese número el Zoom no hay que pagar, es gratis. Pueden disfrutar las damas este día. Los jueves tenemos estudio bíblico para todos, varones y damas, también desde la comodidad de su casa, por Zoom, nuevamente gratis. Solamente tienen que poner el código 825483475. Los sábados tenemos predicación. Cambiamos las clases de inglés porque estamos los jueves. Ay, amén. Siempre tenemos una hermana aquí que nos ayuda. Son los jueves, los estudios bíblicos. Le cambiamos las clases de inglés porque nosotros estamos comprometidos con la comunidad de Steven City, y pueden obviamente venir los de Winchester, Front Royal, todas las áreas cercanas. Para aclarar, las redes sociales no tienen que pertenecer a la iglesia para coger las clases gratis. Obviamente nosotros los invitamos a que vengan a nuestro servicio, ¿verdad?, para que escuchen palabra, pero no tienen que pertenecer a la iglesia. Nosotros lo hacemos de corazón y porque estamos comprometidos y siempre estamos trabajando para el Señor. Son los miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde, y tienen que venir aquí, que estamos en el 637 Double Church Road en Steven City. También los domingos, obviamente, tenemos el culto de adoración y predicación a las 11, y después nosotros tenemos una confraternización, y siempre hay su cafecito, donitas, y todo esto lo provee la iglesia, así que amén. Las clases de música gratuitamente, se enseña guitarra, bajo, el pastor de los instrumentos, si quiere piano, batería, completamente gratis y no tiene que pertenecer a la iglesia. Nosotros lo hacemos de corazón. Las clases de música son aquí los domingos de 1 a 2 de la tarde. También tenemos por WhatsApp un teléfono que pueden llamar, porque hay un grupo de hermanas y hermanos aquí dispuestos para orar y por sus peticiones, ¿verdad?
solamente tendrían que poner en el WhatsApp, tienen que marcar 540-650-6449, escriban la palabra oración y su petición, y el grupo de hermanos aquí y el pastor vamos a orar por sus peticiones. Y algo ha sido una bendición, ¿verdad?, para nosotros como iglesia, y Dios siempre pues bendice al que uno trabaja de corazón, y es que las redes sociales nos han dado un apoyo grandísimo. Nosotros, de verdad que yo ni misma ni los esperaba, pero hemos llegado a tanta y tanta gente en las redes sociales, en TikTok, en Facebook, la predicación de la semana pasada, cuando miré ayer lo habían visto 1,100 personas. Y eso sigue aumentando. En TikTok son mensajes pequeños los que se ponen, ¿verdad? Pero casi todos los días alcanzamos a los 900 algo personas. Y nuestro objetivo, ¿verdad?, como iglesia es traer bendición a otra persona, ¿verdad? Uno no sabe quién está necesitado de escuchar una palabra, y a veces es bien importante que nosotros como miembros de la iglesia, ¿verdad?, apoyemos a la iglesia. Y si usted pues escucha un mensaje o ve un mensaje, mira, comparta, dele like. Cuando a veces uno le da like, las personas que están en su Facebook lo ven. Y otra vez, nosotros no sabemos, ¿verdad?, quién necesita escuchar palabra ese día, ¿verdad? Y si buscamos, ¿verdad?, en Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, porque ese es nuestro deber, ¿verdad?, como cristianos. Y mire, no nos avergoncemos del Evangelio, como decía Pablo en Romanos 1:16, dele share, dele like, no se avergüence si de algo que es de la iglesia, al contrario, debemos ser el ejemplo de ser cristianos. Amén. Amén. Le voy a poner esto para que lo vayan viendo, para que quiera hacer el screenshot. Amén. Sí, como mencionó la hermana Gladys, el ser cristiano, hermano, no es una religión, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar de ello, ¿verdad?, en el mensaje, pero es un estilo de vida. ¿Usted se siente orgulloso de lo que usted es, sí o no? Amén. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha rescatado de las tinieblas, ¿verdad?, para venir a la luz admirable, y es debido a eso que a nosotros ahora, por el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, queremos glorificar el nombre de nuestro Señor viviendo de acuerdo a su voluntad. Y eso implica que nosotros compartamos el Evangelio con otras personas, que le hagamos saber a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Vamos a continuar. Creo que vamos a recoger las ofrendas en esta tarde, y tu hermano Lucas lo va. Vamos a orar para Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos este día, Señor. Gracias por la ofrenda que nos ha dado hoy. Gracias por darnos para vivir. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí en este día. Gracias, Señor, por la música que nos ayudamos para adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, por favor, vamos a cantar todos a nuestro Padre Celestial. Y si usted se sabe este corito, por favor cántelo y déle la bienvenida a que tenemos una vez más con nosotros. Cántelo con nosotros. Con hermoso y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos adoramos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí.
aflicción. Vamos, una última vez, vamos a decir bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Puede tomar asiento, por favor, hermano. Y para continuar, antes de que se nos olvide, ¿verdad? Tenemos también una visita que es de casa, ¿verdad? Pero no la habíamos visto ya hace varios meses, ¿verdad? Y eso es la hermana Griselda, que también viene con, ya ella ya evangelizó, ¿verdad? Ya tiene a alguien que ella ganó para Cristo, que es su bebé, ¿verdad? Tiene una familia, ¿verdad? Que ha engrandecido y ha llegado con mucho honor a la casa de nuestra hermana. Bienvenida, hermana Griselda. Díganos el nombre de su bebé, por favor. Andrew Santiago. Ok, bienvenido, Andrew. Así que, hermana, espero que se sienta en casa como ya lo es usted. Le hemos extrañado mucho, así que nuestros hermanos sabemos que le han extrañado también bastante. Creo que no hay otro anuncio, ¿verdad, hermana Gladys? Y vamos a empezar con el mensaje de esta mañana. Y quisiera que por favor se ponga de pie y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas. El mensaje para esta mañana se titula religiosidad versus espiritualidad. Vamos a ver los contrastes que hay entre ambas cosas y qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Muchas veces podemos vivir de una forma creyendo que lo que hacemos es correcto, ¿verdad? Pero vamos a ver bajo la lupa de la palabra del Señor qué es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Ambas cosas, fíjese, se cree que nos llevan a Dios, tanto la religiosidad como la espiritualidad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor al respecto. El libro de Gálatas, por favor, necesitamos las slides, por favor. Mire lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, versículo del 1 al 5. Si usted lo ha encontrado, por favor me da un amén. Amén. Gálatas 6 del 1 al 5. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Y el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor bendita, que podemos leer, Señor, y que podemos ser iluminados por medio de ella. Padre, le pido que perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados, Señor. Reconocemos que con nuestro pensamiento, Señor, le fallamos incluso. Permita, Señor, que su palabra pueda hacerse rema en nuestras vidas. Señor, que no podamos salir de la misma forma como hemos entrado, Señor, sino que podamos salir exhortados, Señor, edificados, Señor, y consolados. Como dice su palabra, Señor, ser oidores de la palabra del Señor, pero más que todo ser hacedores de ella, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Señor, pero más que todo que ese mensaje pueda llegar a nuestra mente, corazón, Señor, para que nuestras vidas puedan ser restauradas, Señor. Por favor, permite a cada oyente, Señor, ya sea presencial aquí, Señor, en las redes sociales, que al escuchar este mensaje, Señor, pueda llegar palabra viva a sus corazones, Señor, que pueda ellos sentirse, Señor, amados por tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor.
Fíjese, muchas veces hemos visto nosotros en la mayoría de iglesias, ¿no es cierto?, ciertas cosas que nos hacen pensar que las personas son muy cercanas a Dios. Entre ellas quiero mencionar muchas de las cosas que a veces nos persuade a cada uno de nosotros, ¿verdad? En las personas, cuando vemos, por decir, a una persona en una iglesia levantar las manos, ¿qué le podemos decir de esa persona? Que tiene una espiritualidad grande, ¿verdad? Quizás al cerrar los ojos, ¿verdad? Hemos visto personas también llorar, ¿verdad? Uno de mis hijos un día, en una ocasión, me mencionó que había visto una persona llorar, pero decía, pero no le salen lágrimas, ¿verdad? Muchas veces vemos a las personas repetir amén, amén y aleluya, ¿verdad? Y con eso nosotros queremos pensar de que las personas son espirituales. Yo le cuento que desde pequeño estuve rodeado de muchas personas religiosas, ¿verdad? Incluyendo personas cercanas a mi familia, ¿verdad? Y mi familia también, en las cuales se iban de rodillas, fíjese, desde su casa hasta la iglesia. Y muchas veces podemos pensar que estas cosas son cosas que agradan a Dios, fíjese. Usted quizás habrá visto muchas cosas, quizás para Semana Santa, ¿qué es lo que usted ve en la frente de las personas, por ejemplo? Vemos algo, ¿verdad?, que les hace pensar, y todas estas cosas nosotros pensamos que son agradables al Señor. Pero fíjese, hay un versículo que nos habla de la palabra de Dios, donde nos dice que vuestros hechos, vuestros sacrificios, dice, son como trapos de inmundicia. Fíjese, si tratamos de hacerlas para agradar a Dios. Dios no es un ser sobornable. Dios no es un ser que nosotros podemos ver la falta que hemos cometido y decirle, mira, pero déjamela pasar, ¿verdad? O como cuando la policía, ¿verdad?, en nuestros países, ¿verdad? Los policías en nuestros países son muy decentes, muy honestos, ¿no es cierto? Algunos se ríen, pero son muy honestos los policías, ¿verdad? No, nada que ver con eso. En nuestros países se compra la justicia. En nuestros países un policía lo paga a usted y luego usted le dice, ¿verdad?, el cargo, le dice qué es lo que ha cometido, la falta que ha cometido, pero le está pidiendo ¿qué? Mordida. En unos países le dicen mordida, en otros países le llaman diferentes formas, pero vemos eso, ¿verdad? Pero fíjense que la palabra de Dios nos dice que nuestros sacrificios, tratando de agradar a Dios, son como trapos de inmundicia. Dice, no quiere decir que usted no debe de esforzarse y hacer algo para agradar a Dios, pero cuando usted hace un sacrificio pensando que con eso va a comprar a Dios, está equivocado. La palabra de Dios nos dice que Dios no ve lo que usted hace o dice querer hacer para agradar a Dios. Dios ve en qué en usted. ¿Qué es lo que Dios ve dentro de usted? Su corazón. Dios lo conoce, yo no lo conozco. Lo que podemos ver de las personas son ¿qué? Sus frutos, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Dice que conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestras entrañas. Entonces hemos visto personas hablando de diferentes cosas, haciendo diferentes cosas, ¿verdad? Y usted habrá visto cómo hay incluso en la política personas tan religiosas, ¿verdad?, que se visten de una manera pulcra, ¿verdad? Se visten de una manera en la cual usted lo ve, usan turbantes, algunas personas usan, ¿verdad?, ciertos vestidos que las hagan ver que son muy religiosas. Pero vamos a leer a la luz de la palabra del Señor qué es lo que nos dice de acuerdo a nuestras manifestaciones carnales, como también las experiencias espirituales que pueden caber. Mire lo que nos dice la palabra de Dios una vez más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, la palabra espiritual, la palabra espíritu se traduce en el griego como pneuma, que viene de la palabra aire o aliento de vida. Es decir, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nos dejamos guiar ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace en usted? Lo guía ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo le hace ver a usted las cosas que usted hace bien como las cosas que usted hace mal. El Espíritu Santo es lo que le dice a usted y le hace redarguir de pecado. Si usted tiene dos opciones para hacer, pero una le es contrario a lo que Dios le pide, el Espíritu Santo le va a redarguir a usted. Mira, eso es lo que nosotros
relacionamos con la conciencia, ¿verdad? Muchas veces sabemos que algo está malo, ¿verdad? Y si tenemos la opción de hacer entre lo bueno y lo malo, ¿qué es lo que optamos muchas veces la mayoría? Hacemos lo malo, ¿por qué? Porque es más agradable. Las cosas que tienen que ver con la carne, hermano, son tentaciones y muchas veces es algo que usted y yo no podemos librarnos si no estamos sometidos realmente para con Dios. Nos dice, hermano, la palabra de Dios, ve en el libro de 1 Corintios 3, del 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor, si nos puede poner ahí, por favor. 1 Corintios 3, del 1 al 4. Dice la Escritura así, hermano, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños o en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hemos conocido muchas personas en las cuales demostramos y nos queremos que otras personas vean qué tanto espiritual nosotros somos. Hemos visto personas que quizá tengan un alto concepto de sí mismos como personas que son muy, muy espirituales y que son muy apegadas a la palabra del Señor. Fíjese que el apóstol Pablo, que escribió esta epístola, hermano, sabía y le estaba dirigiendo esta carta a dos tipos de iglesias, la iglesia de Corinto y la iglesia de Gálatas, los Gálatas. Pero fíjese que podemos ver algo interesante en los Corintios. Eran personas, dice la Escritura, hermanos, que poseían muchos dones espirituales, eran muy aparentando ser espirituales, ellos eran bastante llevados por las cosas, ¿verdad?, estas de la espiritualidad. Pero ¿qué era lo que pasaba? Eran demasiado carnales. Porque ¿qué era lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo? Les estaba diciendo, mire, ustedes van a la iglesia, ustedes leen la Biblia, ustedes hacen tantas cosas en la iglesia, ustedes oran por los enfermos, ustedes hacen tantas cosas, pero miren lo que les dice acá. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Porque en la iglesia sucedía que las personas, Dios te bendiga, ¿verdad? Y en la iglesia habían personas que le decían, hermano, Dios, aleluya, quizás, ¿verdad? O gritaban y cantaban y se veía como las personas que cualquiera que le veíamos, oh hermano, qué tan espiritual es. Pero véase lo que dice la Escritura que más que todo presentaban ellos. Dice el apóstol Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El apóstol Pablo les da a conocer de que a pesar de la religiosidad que ellos estaban presentando, dice que eran personas carnales. Dice, y les replica aquí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, fíjense, tenían celos los hermanitos de 1 Corintios. Tenían ellos disensiones, dice la Escritura, contiendas. Tenían ellos, hermanos, pleitos entre sí mismos. ¿Qué es lo que usted ve en las personas cuando usted quiere acercarse a la iglesia? Las personas querrán acercarse a la iglesia nuestra cuando ven este tipo de comportamiento o conductas en las personas. No. De hecho, las personas van a alejarse de nosotros si ellos ven que nosotros tenemos este tipo de comportamientos. En celos, en las iglesias, hermanos, muchas iglesias hay personas que tienen celos, tienen envidias, tienen un sinfín, hermanos, de cosas que no son espirituales. Y el apóstol Pablo se las estaba diciendo. Siempre hemos dicho que donde hay este tipo de cosas, donde hay pleitos, donde hay disensiones, donde hay este tipo de conducta, ¿mora Dios en esta persona? Hágase la pregunta. De ninguna manera. Porque el que obra estas cosas no es Dios, sino ¿quién? El enemigo. Entonces, hermano, piensan, fíjense, ellos poseían muchos dones espirituales, pero ¿qué era lo que pasaba? ¿Cómo era su comportamiento? Que era carnal. Entonces, cuando usted quiere influir a una persona,
usted va a hacer lo mejor. ¿Para qué? Para que esa persona vea lo mejor de usted y que pueda usted hablarle del amor de Cristo. Pero si yo soy una persona que tiene todas estas cualidades que decía el Pablo, pleitista, con celos, con envidia, con todo esto, ¿usted cree que vamos a poder alcanzar al mundo? No lo vamos a poder alcanzar, porque la gente quiere ver algo diferente en nosotros y no del lado negativo. La gente quiere ver algo diferente en la iglesia, la gente quiere ver algo diferente en usted. Es por eso que la gente no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque si ve todo este tipo de cosas, en vez de acercarse, va a alejarse. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como ¿qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted y yo no nos comportamos de una manera a la altura de Cristo, eventualmente estaremos dando un testimonio. Pero ¿qué tipo de testimonio vamos a estar dando? Un testimonio equivocado, un testimonio malo. Y es por eso que mucha gente dice, para ser como ese, ¿qué? No soy nada. Nos dice también, hermano, el apóstol Pablo, que las personas que habían ahí, fíjese, tenían ciertas cualidades, y ya las vimos algunas de ellas. Pero mire, la persona carnal, ¿podemos llamarle cristiano a una persona carnal? No. Conocemos dos tipos de personas, ¿no es cierto? Bueno, tres, la persona, por ejemplo, atea, que no cree en Dios, ¿el enemigo se ocupa de ella? No. Pero hay dos tipos de personas. Hay una persona inmadura, ¿verdad?, que puede ser que esté en la iglesia, y hay otra persona que es espiritual, ¿verdad? Pero la persona carnal no la podemos llamar un cristiano. Puede ser que sea un bebé que esté caminando, empezando la vez. Tenemos aquí un bebé, ¿verdad?, que lo vamos a ver que hace cosas. Pero ¿por qué hace las cosas el bebé? ¿Tiene conciencia un bebé de lo que hace? De ninguna manera. Pero una persona ya con conciencia propia, que esté dando un mal testimonio en la iglesia, ¿qué podemos decir de esa persona? ¿Que es cristiana? ¿O que quizá no está siendo guiada por el Espíritu Santo? ¿Qué cree usted? La palabra de Dios nos dice claro, fíjese, la persona carnal no es una persona que es gobernada por Dios. ¿O por quién? Por el enemigo, controlado, fíjese bien, por apetitos de la naturaleza espiritual o humana. El que es carnal, ¿qué es lo que va a decir cuando haya un problema en su vida? El carnal va a decir, siento, Señor, como que tú no estás conmigo, ¿verdad? Cuando alguien lo ofende, siento que me has hecho aquí. Anteponemos ¿qué? Los sentimientos, fíjese, ante la razón. Anteponemos el ego antes de la razón. Anteponemos el orgullo antes de la razón. Esa es una persona carnal. No sé si a usted le ha pasado muchas veces que usted viene a una situación adversa a su vida y usted tiene entre elegir lo que conviene a Dios, lo que agrada a Dios, y lo que conviene a la naturaleza carnal. Desafortunadamente, si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted va a optar por siempre esos apetitos, va a satisfacer los deseos de ¿qué dice la Escritura? Los deseos de la carne. El carnal, hermano, una vez más, es una persona religiosa, fíjese, que piensa que está puesto por Dios en la iglesia muchas veces. Es que Dios me ha llamado, ¿verdad? Es que Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Piensará la persona religiosa, incluso recuérdese los que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que ellos lo hacían pensando que ellos estaban haciendo algo mal? No. Los religiosos de ese tiempo, hermano, y los de hoy en día creen que aún están en la iglesia porque han sido escogidos por Dios. El carnal piensa que él ha venido a arreglar todo en la iglesia. El carnal, hermano, véase lo que dice el libro de Juan 16:2. El libro de Juan 16, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Mire, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban pensando cuando estaban crucificando a nuestro Señor Jesucristo? Estaban haciendo lo correcto, fíjense. Ellos no estaban pensando de alguna manera que lo que estamos haciendo es erróneo, es inmoralmente incorrecto. Ellos no pensaban eso. De hecho, andaban muy bien vestidos religiosamente hablando.
como quizás usted vea hoy en día a las personas. Muchas iglesias que usted tiene que llegar, pero vestida ¿verdad? Desde la muñeca hasta los pies. Tiene que llegar bien, no llevan aritos, no llevan otras cosas, pero le quiero preguntar, aunque usted venga de esa manera, ¿cómo está su corazón? ¿Se ha puesto a pensar? No es la apariencia la que usted va a hacer que el Espíritu Santo more en usted. No es su forma de hablar, no es su elocuencia, no es nada externo, porque nosotros sí le ponemos mucha atención a las cosas externas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que Dios ve en el individuo? Dios ve su corazón. Dios ve donde usted y yo no podemos ver. Las personas nos dejamos ir por la vista. Muchos de nosotros hemos caído y hemos cometido grandes errores por dejarnos ir por la vista. Juzgamos a las personas por lo que vemos. Juzgamos a las personas hay un, de hecho, dicho que se ha inventado el hombre que dice que no hay que juzgar que un libro por su pasta, ¿verdad? No hay que ver la apariencia, y la Escritura nos lo dice. Porque nosotros como carnales vemos y juzgamos a las personas por su color de piel, juzgamos a las personas por cómo lucen, por cómo son, externamente hablando, pero no conocemos su corazón. Juzgamos y juzgamos muchas veces presuntuosamente. En base a esto, fíjese, lo que nos dice el libro de Juan, dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Imagínese usted y que tenemos religiones hoy en día que matan y creen que están haciendo algo bueno. Hay una religión que, si usted no lo sabe, es una ala muy extremista de esta religión, fíjese, donde ellos creen que si matan a personas que no son de su creencia religiosa, ellos van a ir al cielo. Y no solamente que van a ir al cielo, sino que las esperan allá unas cuantas vírgenes, fíjense, mujeres vírgenes. Imagínense tener ese tipo de mente. Y la gente cree en estas cosas. Los terroristas que tuvimos acá para las Torres Gemelas, ellos pensaban, fíjense, que si ellos morían, ellos ya estaban pensando que iban a morir, ¿verdad? Ya se conocían el plan, y ellos supongo que se han de haber despedido de su mamá, ¿verdad? Y quizás de los seres que ellos tenían cercanos. Pero el pensar de estas personas era que al estrellarse contra cualquier cosa, que ellos iban a morir, que ellos automáticamente iban a ir al cielo. Nos está diciendo la Escritura que pensarían que las cosas que hacen, las hacen por servir a Dios. Qué equivocados estamos cuando pensamos de esa manera. Qué equivocados estamos cuando hacemos daño a las personas y nos llamamos cristianos, fíjese. Qué equivocados estamos cuando estamos caminando por senderos, hermanos, de tinieblas, y pensando que Dios se agrada de eso. Señor, tú me perdonas, ¿verdad? El asesino estará pensando ahorita quién va a ir a matar. Y después, ¿qué va a hacer? Ir a pedir perdón a una iglesia. Piensa la gente erróneamente. La palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Dice la palabra de Dios que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Encontramos, hermano, que de acuerdo a nuestro texto aquí en 1 Corintios 3 del 1 al 4, hermano, hay una lista que en muchas de nuestras congregaciones nosotros observamos. Escuche. Dice celos, escuche. Contiendas y disensiones. ¿Eso es normal en una iglesia? ¿Es normal en una iglesia que busque a Dios? No, no es normal. Ni siquiera en el mundo, fíjese. ¿Sabía usted que en muchas compañías, muchas empresas tienen éticas de conducta? Donde usted no puede andar peleando con otros. ¿Qué pasa si en su trabajo, hermano Daniel, usted pelea con otras personas? ¿Qué le haría a su jefe? Despachado para su casa. Sí. En su trabajo yo no creo que le aguanten a usted o le van a tolerar a usted que usted sea una persona que esté peleándose con otro o chismeándose con otra persona. No le aceptarían eso. Hay éticas de conducta. A veces el mundo enseña a la iglesia lo que tiene que hacer. ¿No nos daría pena eso, hermanos? Por eso el mundo dice, mira mira aquel, porque ve a la iglesia turbulenta,
Y el mundo tiene derecho de juzgarnos, ¿sí o no? Sí. El mundo tiene derecho de juzgarnos por lo que nosotros hacemos. Pablo nos dice, hermano, en el libro de Romanos, que somos, ¿qué? Cartas leídas por el mundo. Si usted no entiende eso, lo que quiere decir Pablo es que usted está expuesto como cristiano a que los otros rechacen con juicio lo que usted está haciendo. O sea que vamos a estar haciendo hipócritas, vamos a estar haciendo chantajistas, vamos a estar haciendo personas no gratas y pensar que la gente tiene que ver como bueno esas cosas. Qué equivocados estamos. Qué equivocados estamos pensando que nosotros vamos a llevar en nuestra frente diciendo todo el tiempo soy cristiano y mostrando conductas que contradicen eso. No solo celos, no solo contiendas, disensiones habían ahí, sino que habían enemistades, dice, pleitos, iras, divisiones y toda esta cosa. Y hay algo tan importante que usted tiene que saber. Dice, fíjese la escritura que ya vamos a llegar ahí. Lo que dice, veas el libro de Tito 3:10. ¿Qué es el libro de Tito? Libro de Tito 3:10 nos dice de la siguiente manera. Al hombre dice que cause divisiones después de una y otra amonestación. ¿Qué es lo que dice? Fíjense, lo tenemos aquí en la pantalla. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. ¿Qué es una división? ¿Qué tipo de persona va a causar una división? ¿Va a ser una persona que se comporta como hijo de Dios? ¿Va a ser una persona que es cristiano? ¿Se llama cristiano? De ninguna manera. Dice, deséchalo. No es que vamos a sacar a la gente. No, la gente son bienvenidas. Pero que no lo debe de tomar eso como una persona que es cristiana. Es lo que dice la Escritura, porque hay personas que caminan de una forma, hermano, tan obvia, que saben que están errando en las cosas de Dios, y aún así ustedes llaman la atención y hacen caso omiso. Pablo nos está dando a conocer el orden que debe de tener en mente cuando nosotros nos llamamos cristianos. Es cierto, amamos a nuestro prójimo, pero ¿qué es lo que va de la mano del amor? Va la disciplina, hermano. A nuestros hijos les amamos, pero también tenemos que demostrarles que el amor es condicional ¿con qué? Con la disciplina también. Va de la mano. Dios ama, y cuando Dios nos ama, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios que hace también con nosotros? ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Nos ama, pero dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina. Entonces no esté esperando usted, y esto, hermano, ayer precisamente estaba viendo algo donde hay un pastor, fíjese, de una iglesia, eso se ha proliferado como usted no se imagina, que usando el banquete, ¿verdad? Usando el púlpito, usando esto de como un comodín, ¿verdad? Como acomodándonos nosotros la palabra de Dios. El pastor dice, al estar en una gente, está él en un funeral, ¿verdad? Eso pasó en Florida. Está en un funeral y dice, bueno, dice, yo no vengo a ustedes, dice, como líder, no vengo como pastor, dice, vengo aquí, dice, ¿verdad? Porque enseñándole lo que Dios ha hecho en mí, el amor que Dios me ama, dice, y les quiero presentar a mi esposo, dice, el pastor. O sea, Dios es amor, ¿verdad? Y este señor piensa de que puede interpretar la Biblia a su manera. O sea, que lo que Dios hizo está fuera de, como dicen los jóvenes ahora, los padres, cuando no podemos nada de tecnología. ¿Cómo? Sí, está ya obsoleto, ¿verdad? Nos dicen los hijos a nosotros, papi, ya siglo XXI ya, ¿verdad? Óigame. O sea, la palabra, dice la Escritura, que no es para interpretación propia.
Usted debe de leer la palabra de Dios y no interpretarla a su manera. Ya está la palabra de Dios escrita y explicada. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Obedecerla. Ya no le agregue, ya no le quita, ya está ahí. Entonces estas personas creen, ¿verdad?, que van a modernizar el mundo, que van a modernizar la palabra de Dios haciendo estas cosas. Y como eso, usted no se imaginará cuántas iglesias están haciendo lo mismo, adoptando ideas y filosofías huecas y humanas, porque eso no ayuda a la civilización, no ayuda al aspecto humano. Entonces, hermano, la Biblia enfáticamente, hermano, nos aclara y nos menciona que a esa persona debe de desecharle, de acuerdo a lo que dice el libro de Tito. Este tipo de personas, hermano, desestabiliza, fíjense, cualquier iglesia. Muchas veces pensamos de que, ¿verdad? No, es que tengo este problema en la iglesia y pensamos que nos vamos a ir a otra iglesia y que de todas las iglesias aquella va a estar mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y luego damos salto, otro salto y otro salto de iglesia. ¿Y dónde quedamos el último salto? Hermano, preguntémonos, ¿es la iglesia o soy yo? ¿Es la iglesia o soy yo quien está viendo más las cosas negativas que las cosas positivas de la iglesia? Si creemos que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, ¿qué pasa a usted cuando hay un síntoma en su cuerpo que le indica que está mal? Cuando hay un síntoma de salud, ¿qué es lo que usted hace? Usted se pone a pensar y dice, bueno, tengo algo malo en mi cuerpo. Usted no dice, algo malo hay en mi hermano, ¿verdad? No, usted dice, no, algo me duele a mí. No dice, un dolor que le pase a un hermano va a reclamarle usted, no. Entonces la persona carnal, hermano, ya leímos ahí que desestabiliza cualquier iglesia, no importa dónde sea. Ya hemos visto lo que tiene que ver con la persona que se cree espiritual, pero más que todo es religiosa y carnal. Una persona carnal no necesariamente es religiosa, pero por lo general cuando las personas religiosas transfieren una línea, pasan una línea en el cual ellos piensan y dicen, bueno, yo seré perdonado, no importa lo que haga, y van a dar siempre su apariencia más que lo que habla de la palabra de Dios. Véanse ahora, vamos a ver el otro contraste, ¿verdad? En el libro de Gálatas, con el que empezamos, el comportamiento de una persona espiritual, lo que a Dios agrada. Vamos a continuar con el libro de Gálatas una vez más. Me pone el libro de Gálatas, por favor. De ahí donde nosotros empezamos. Una vez más, del 1 al 5, nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Qué hace la persona cuando llama la atención a otras personas? ¿Es bíblico llamarle la atención a las personas que de alguna forma nosotros veamos faltas en ellos? Es bíblico. Pero hagámoslo ¿cómo? ¿De acuerdo a como nosotros querramos o de acuerdo a la palabra de Dios? Por supuesto, de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, restaurarle con espíritu de ¿qué? ¿Y qué es una persona que quiere decir manso? ¿De dónde viene? ¿De qué es lo que significa la persona mansa? Una persona que se sabe llevar bien con todo el mundo. Esa es una persona mansa. Una persona mansa es que va a venir a amonestar y lo hace con humildad, no jactándose. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, si yo voy a quererle sacar la paja al hermano que está que tiene su ojo, ¿qué es lo que tengo que chequear yo primero? Que yo no tengo una viga, ¿verdad?, en mis ojos. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué quiere decir Dios con las faltas que tiene mi hermano, por ejemplo, mi hermano Nicodemo? ¿Debo reprochárselas, debo criticárselas o debo de entenderlas como hijo de Dios que es Él? La palabra de Dios me dice que debo de sobrellevar las cargas de mis hermanos. No es que voy a yo cargar con los pecados de Él, no. Voy a entender, Él es un ser humano que Dios le ama y tengo que
la falta que él cometa no va a ser causa mía para odiarle. ¿Entendemos eso, hermano? Y luego nos dice, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, fíjese bien, y aquí hay algo muy importante, el que se cree ser algo siendo nada, ¿qué es el pastor aquí en la iglesia? ¿Te acuerdas lo que la Biblia dice? ¿Qué es el pastor aquí en la iglesia? Usted lo leyó. ¿Qué importancia tiene el pastor en la iglesia, hermano? Ninguna. Y entonces, si el pastor no tiene ninguna importancia, ¿por qué usted quiere idolatrizarlo? Hay personas que idolatran a las personas. ¿Sabe por qué está el pastor aquí, hermano? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted por qué sirve al Señor en la iglesia? ¿Porque usted tiene derecho o porque usted lo considera un privilegio? ¿Qué es para usted? Entonces, ¿un privilegio qué es? ¿Es algo que usted se gana con el esfuerzo suyo o qué es? El privilegio es otorgado, hermano. Usted no solo merece, ni yo merezco. ¿Sabe por qué estamos haciendo y por qué estamos aquí en la iglesia? Por la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que porque Dios nos tomó a nosotros como hijos, nos lavó con su sangre preciosa, nos limpió de aquellos pecados malditos que teníamos, es que ahora lo único que podemos, ¿qué puede usted y yo hacer para ganarnos esa gracia maravillosa de Dios, el perdón de Dios? ¿Qué puede usted hacer? Absolutamente nada. Dice la Escritura, ¿por qué somos salvos? Porque por gracia, fíjense, sois salvos. O sea que no es por lo que usted vale, no es por lo que usted es, hermano. Es por la gracia. ¿Y qué es una gracia? Es un don inmerecido. Ni usted ni yo merecíamos eso. Entonces, nadie, hermano, nadie es importante. ¿Quién es el único importante aquí? Dios. Cuando nos encontramos con el aspecto de dones, dice la Escritura que todos pongamos a trabajar nuestros dones para el buen funcionamiento de la obra de Dios. Pero aquí, le voy a hacer una pregunta analíticamente hablando y usted me responde. ¿Qué es más importante para usted? ¿El dedo meñique o su brazo? ¿Qué es más importante para usted? ¿Acaso no es todo? ¿Todo? Todo funciona porque es un cuerpo. Pero nada de estas cosas es más importante que la otra. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasaría si usted no tiene su dedo meñique, por ejemplo? ¿Qué pasaría? No, sí, hermano, lo necesitamos, ¿no es cierto? El dedo meñique lo necesitamos. Aunque a veces pensamos que está de balde, decimos nosotros, ¿verdad? Pero sí, hermano. Dios nos ve perfectos, pero es Él que nos ve perfectos. So, usted no busque perfección en el pastor. No busque perfección en los hermanos. Porque si buscamos perfección, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a desilusionar, hermanos. Alguien le falla, arregle las cosas, pero sigue adelante. Dios sigue amándole. Dios sigue siendo Dios. Porque cuando ponemos nosotros la vista en las personas que hacen nos fallan. Dice la Escritura que Dios no es ¿qué? No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso lo hacemos los hombres, hermano. Bueno, las mujeres también no se quedan atrás, hermano. Dice la Escritura que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Antes, hermanas, ¿verdad? Las mujeres que están acá, la palabra de un hombre valía mucho. ¿Ok? Hermana Gladys, no sé, pero en Puerto Rico, no sé, en Honduras, pero ya el hombre prometía algo y no era necesario, fíjese, de firmar, vaya, firmar aquí. La palabra, de hecho, nosotros, yo recuerdo que crecí con esa palabra que decía, o esa frase que decía, hombre, palabra de hombre. Porque cuando decíamos palabra de hombre, ¿qué era lo que significaba? Que se iba a cumplir, hermano. Y hoy las hermanas levanten las manos a quien creen en los hombres. ¿No? Ni firmando, dice la hermana.
hermano, se va a hacer desilusionar. ¿Sabe qué? Para llegar a esto, hermano, para llegar a lo que Pablo nos está diciendo, se necesita hombres de valor. Las mujeres hoy en día no creen en los hombres, para empezar, porque cada vez, hermano, los hombres están siendo más afeminizados. No sé si usted se ha dado cuenta, más débiles. ¿Y quién quiere un hombre débil en su casa? ¿Vas a hacer esto? Ay, no, otro ratito, ¿verdad? Más afeminados los hombres. Eso vuelve una cultura, un hogar flojo, un hogar, hermano, detestable. La mujer quiere ver a un hombre responsable en su casa, un hombre en la cual puede confiar su palabra, y están quedando pocos. Pero Dios nos manda a nosotros, hermano, a ser responsables. Y si usted es una hija de Dios, hermano, y usted tiene un esposo que busca a Dios, dele gracias a Dios, porque es muy raro encontrar hoy en día personas que usted pueda sentirse valorado por ello. Escuche bien, por favor, lo que nos dice: el cristiano espiritual es aquel que camina en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Ya le di la definición de espíritu, que quiere decir aliento, quiere decir vida. El que se deja caminar por el Espíritu Santo, y tenemos aquí un ejemplo de lo que es el Espíritu. ¿Qué es lo que da el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué es lo que dicen las palabras grandes ahí que usted ve? Lo voy a leer desde atrás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El hombre de Dios se deja guiar por esos frutos. El hombre que no ama no ha conocido a Dios, lo dice la Escritura, no lo dice el pastor. El hombre que no tiene gozo es feliz de acuerdo a las circunstancias. El gozo es algo permanente, la felicidad es algo temporal. Paz, cuando usted no tiene paz, hermano, donde hay guerra, ¿qué es lo que hay? Hay de todo menos de Dios. Paciencia, eso se requiere, ¿verdad? Mucho. Y muchos no tenemos la paciencia, pero es un fruto del Espíritu, hermano. Así que si usted es de las personas que se ajolota, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Que usted anda, ¿verdad? Pero apresurada y anda, ¿verdad? Que no espera, o sea, no tiene usted ese temple para esperar, hermano. Usted es una persona impaciente. Benignidad, ¿qué es? Hacer las cosas buenas. Bondad, fe, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mansedumbre, ¿es usted una persona mansa? Una vez más, que es manso, poderse llevar bien con los demás, con todo el mundo. Templanza, usted tiene un temple. Usted es una persona que la ve a las personas y dice, una persona irreprochable, una persona que no se le puede decir y acatar nada de él. Entonces, esta es la persona que se deja guiar por el Espíritu Santo. Pero véase, de acuerdo a Gálatas, hermano, el apóstol Pablo manda a los miembros de la iglesia, fíjense, que son espirituales, para que actúen en casos difíciles de la iglesia. ¿Y qué es lo que les dice? Que restauren. ¿Qué es restauración? Nuestra iglesia, por cierto, se llama restauración. ¿Qué es lo que Pablo les pide a la gente, a los miembros de la iglesia en Gálatas? Ve la diferencia como les habla Pablo a los corintios y como les habla a los gálatas. Dos iglesias diferentes, hermano. Pero a los corintios, ¿qué les está diciendo? Por favor, no les estoy hablando, no puedo hablarles siquiera a ustedes, no puedo darles leche, sino que tengo que darles leche, sino vianda. ¿Por qué? Porque no pueden entender. Estaban más carnales que cualquier vaca, ¿no es cierto? Estaban más carnales que cualquier otra cosa, hermano. Pero los gálatas, vean lo que les está diciendo. Si alguno fuere sorprendido, les está dando más bien que recetas para ir mejorando, que haya un poco más de orden. Si usted ve el contraste de esos dos, hermano, la iglesia de los gálatas no quiere decir, ¿hay una iglesia perfecta? No, Pablo no encontró una iglesia perfecta, pero encontró una iglesia que la podía restaurar. Pero una iglesia así como Corintios, donde habían celos, habían pleitos, habían contiendas, hermano, habían tantas cosas negativas, ¿es una iglesia que se puede restaurar? No, si no hay un sometimiento.
¿Qué es lo que tenemos que hacer para someternos estando nosotros en una situación adversa a Dios? Dice la palabra de Dios, someteos a Dios primero. Hay que como someterse a Dios. En la vida usted no va a cambiar lo que usted es, al menos que se someta a Dios. Puede venir a la iglesia los años que quiera, puede hacer gestos, ¿verdad?, de físicos para que los otros, para que usted pretender que es un hijo de Dios, pero mientras que usted no se someta, y eso es, someterse implica, como dice el apóstol Pablo también, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis que vuestros cuerpos, ¿en qué? Sacrificio vivo. Usted tiene que buscar la palabra de someterse a Dios. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir de usted. Pero si usted no se somete a Dios antes de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Como cuando nosotros vamos a evangelizar, ¿qué es lo que nos dicen las personas? Cuando yo cambie, dice, fíjese. Y aún los estamos esperando. Porque la gente no cambia sin un poder maravilloso. Y Dios hace cambiar al individuo. La idea es que la persona, hermano, o relación vuelva a ser como siempre fue. Es decir, los Gálatas lo que necesitaban era que una restauración. Él estaba diciendo, dando órdenes, dando reglas que cómo hacer para arreglar ciertos problemas. Mientras que aquellos a los corintios les estaba diciendo, mire papá, estamos perdidos, vamos a iniciar quizás como bebés. No les podía dar, no les podía dar cargos porque, ¿qué era lo que hacían ellos? Lo hacían mal. ¿Por qué? Por la carnalidad que tenían los corintios. No todos los creyentes llegamos a este nivel, hermano, porque nuestra carne muchas veces no permite, fíjese, que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Cuándo es que no permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros? Cuando no le damos cabida al Espíritu Santo, hermano. Cuando las cosas carnales como que nos jalan más, ¿verdad? Y si usted es así, nosotros conocimos a una buena hermana que ella, hermana, tenía una voz muy bonita para cantar. Pero nos decía, es que mire que cuando yo paso por una fiesta, mis canillas empiezan a moverse solas. Hermana, y decía ella, ¿es de esa forma como Dios, vamos a dejar que Dios more en nuestras vidas? ¿Qué es lo que usted debe de hacer para tener para hacer ese vaso útil que Dios puede utilizar? Primero, dele su vida a Dios, sométase a Dios. Y va a ver que su vida va a mejorar a medida que usted mengue, que su carne mengue y que crezca el Señor. Solamente, hermano, las personas que han crecido, fíjese bien, espiritualmente, pueden vivir a consecuencia del nivel. Vean lo que dice Colosenses 3:12 y ya para terminar. Colosenses 3:12. Ya para terminar. Colosenses 3:12, ya para terminar, nos dice la Escritura de la siguiente manera. Fíjense lo que hace una persona espiritual. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, ¿como qué dice? Ok, hermano, vamos a quedarnos ahí. Vestíos dice como qué? Como vestido, o sea, hermano, compórtese como hijo de Dios. Compórtese como cristiano. Vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se viste un soldado? ¿Cómo se viste un soldado? No me deje como cocinero, hermano. ¿Qué es lo que viste un soldado? Uniforme de soldado, hermano, por favor. ¿Cómo viste, por ejemplo, un mecánico? Sucio. Sucio. Mecánico viste sucio. Un farmer, un pescador, ¿cómo viste? Pescador. Sí. ¿Y un pescador a qué huele? Al pescado. El cristiano que debe de oler, hermano. Cristo. La Biblia le dice, vestidos, hermano. Y yo quiero decirle algo.
Hermano, no venga usted con la excusa, ay pastores, esto lo estamos viendo en los estudios bíblicos. Si usted no los está escuchando, no los está viendo, lo está perdiendo. Pero hemos hablado de que cuando nosotros somos hijos de Dios, hermanos, no esperamos que otras personas nos lo digan. No cambiamos esperando que otras personas nos lo digan.